con la venia del ilustrísimo señor director de la Real Academia de la Mar, excelentísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Quiero empezar expresando mi muy sincero agradecimiento a la Real Academia de la Mar por acogerme en su seno. Trabajaré con la misma ilusión que hoy siento para contribuir a sus sesiones, debates y fines. Mi disertación versará sobre algunas claves del emprendimiento y la innovación en Vizcaya. Antoine de Saint-Exupéry escribió que si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Inspirándome en esta idea, comenzaré hablándoles sobre ciertos retos de la vida. A lo largo de la historia, en casi cualquier región de las del mundo, el hombre ha prosperado materialmente y también creado diversas expresiones de sabiduría. Siempre en el lugar donde estuviera establecido, ha encontrado los medios materiales para subsistir y algunos más para guardar. Se han construido formas de vida, civilizaciones y culturas que han florecido, pero que en muchísimos casos luego se debilitaron o desaparecieron. Pero no fue la falta de recursos materiales la que causó ese declinar, puesto que en los mismos emplazamientos prosperarían tiempos después otros nuevos pobladores. Es el hombre, no los recursos naturales, la clave del éxito o el fracaso de cada grupo. El recurso primario necesario para cualquier avance económico, en el más amplio sentido de la palabra, es realmente la mente del hombre. En momentos del desarrollo de los pueblos se producen arranques, explosiones de iniciativa, invenciones, construcciones audaces, nuevos enfoques y formas de hacer, que se van extendiendo a todas las actividades en forma de conocimientos, valores y cultura, a través de la educación. Por eso, durante las últimas décadas hemos repetido casi universalmente que el factor clave para la prosperidad es la educación. Con el último cambio de siglo, el saber ha dado un salto cuántico gracias a dos fenómenos: el acceso universal al conocimiento a través de Internet y la globalización, casi siempre acompañada de transferencias tecnológicas. Es evidente que estos cambios han posibilitado la salida de miles de millones de personas de la pobreza, del subdesarrollo. El mundo todavía no es plano, como proclamaba hace pocos años Thomas Friedman, pero ciertamente en términos de disponibilidad de conocimientos y medios técnicos y materiales, el avance ha sido decisivo. Sin de ninguna manera tratar de desmerecer estas realidades, también es cierto que el conocimiento solo no basta. Es una sólida cimentación, imprescindible, pero que en sí dice poco del edificio que soporta. En una bella escena de su obra Ciudadela, el mismo Antoine de Saint-Exupéry, con quien ya he empezado esta disertación, pone en la voz de un príncipe del desierto unas frases que ilustran este punto perfectamente. Dice: no explicáis la ciudad si decís: he aquí por qué esta cúpula no se desploma, he aquí los cálculos de los arquitectos. Porque si la ciudad debe nacer, siempre se hallarán calculistas que calculen exactamente. Pero son únicamente servidores. Y si los empujáis al primer plano, creyendo que las ciudades salen de sus manos, ninguna ciudad surgirá de la arena. Saben cómo nacen las ciudades, mas no saben por qué. Pero arrojad al conquistador ignorante y a su pueblo sobre la tierra áspera y rocosa. Si volvéis más tarde, brillará el sol la ciudad de 30 cúpulas, porque el deseo del conquistador se habrá transmutado en la ciudad y habrá encontrado como medios todos los calculistas que necesitaba. Cuando las personas siguen buscando educación como puntal de sus vidas, al fin no quieren solo satisfacer su curiosidad, adquirir know-how que permita su trabajo, sino que buscan referencias
con que desarrollar su visión del mundo y entenderlo, referencias sobre sí mismos y lo que realmente quieren hacer con su vida. José Ortega y Gasset afirmaba que es nuestro bagaje de ideas lo que nos permite vivir como hombres. Son las ideas las que determinan lo que hacemos y somos. Vivir no es más ni menos que hacer una cosa y no otra. Centrándonos en su meditación de la técnica, nuestro ilustre pensador reflexionaba sobre qué en cada hombre o qué clase de hombres son los especialistas del programa vital. El poeta, el filósofo, el fundador de religión, el político, el descubridor de valores. Una de sus conclusiones era que el técnico, el ingeniero, no concibe, sino que supone o asume este programa vital. Y cito literalmente lo que explica una diferencia de rango que siempre ha habido y contra la cual es en vano protestar. Siendo yo ingeniero, pues estas ideas de Saint-Exupéry y Ortega y Gasset, que nos sitúan a los técnicos en posiciones auxiliares, siempre me inquietaron. Quizá incluso me molestaban un poco. Desde niño viví de cerca, con justo orgullo, algunas contribuciones destacadas que habían logrado algunos ingenieros de mi familia o próximos a ella. Sin duda, fue de la reflexión sobre la utilidad y la relevancia de esas obras para el progreso y el bienestar de la sociedad donde se gestó y confirmó mi vocación técnica. Pero además de la vocación y otras muchas cosas más, recibí de mis mayores un ideario muy particular, característico de una idiosincrasia vasca emprendedora, universal e industrial, de notable éxito a lo largo del tiempo. Creo que bien merece la pena dedicar estas reflexiones a su caracterización, sin aspirar a un análisis demasiado sistemático u ordenado, ya que su transmisión suele ser más por la ósmosis del ejemplo que mediante la palabra. Me contentaré con dar unos apuntes solo esbozados. Bien, la mar y la industria en el País Vasco. Euskadi es pequeño y gusta de lo propio, de lo íntimo, de lo próximo, pero su historia y su tradición están abiertos hace siglos al exterior, al mundo grande. Cuando estamos en cualquier país hispanoamericano o visitamos las lejanas Filipinas, cuando nos interesamos por la historia de Terranova o los problemas de la seguridad marítima en el Cuerno de África, constatamos enseguida la frecuencia de los apellidos vascos, comparativamente muy superior a la de otros españoles. Es un índice clarísimo del espíritu universal de esta tierra. Es la impronta dejada por todo el mundo por pescadores, marinos, comerciantes, administradores públicos y emprendedores vascos a lo largo de los siglos. No es casualidad que una bahía en el sudeste de Terranova se llame Placentia, como la vizcaína Plencia. Tampoco el origen vasco de grandísimos navegantes, descubridores y marinos. Entre los más grandes encontramos los ejemplos notables de Elcano, Urdaneta, Legazpi, Gaztañeta, Martínez de Recalde, los dos Oquendo, Mazarredo, Barcaiztegui, Churruca, de Lezo y muchísimos más. En la primera promoción de la Real Compañía de Guardiamarinas, fundada en Cádiz en 1717, 39 de los 181 aspirantes, un 22% del total, eran vascos, cuando el litoral de Euskadi es el 3% del litoral español. Desde las postrimerías de la Edad Media fue desarrollándose el comercio marítimo de Castilla con el norte de Europa, basado en lanas y cereales de la meseta, complementados con pescados procesados, maderas y minerales de producción local. Así fue Euskadi superando una economía que hasta entonces había estado fundamentada casi exclusivamente en la agricultura, que no facilitaba la orografía y en la pesca. Este progreso comercial y en paralelo de la navegación se organizó muy bien y poco a poco se reguló con bastante uniformidad en las costas del Golfo de Vizcaya, alcanzándose un hito fundamental con las ordenanzas de Bilbao, aprobadas y confirmadas por Felipe V en 1737. Las ordenanzas constituyeron un puntal importantísimo no solo en todo el Golfo, sino en el desarrollo del derecho marítimo
y mercantil españoles y de la normativa sobre la seguridad en la mar. Su aplicación ganó el respeto universal a la gestión moderna y eficaz que realizaba entonces el Consulado de Bilbao, empujando la prosperidad del comercio marítimo vizcaíno por todo el mundo. Perdónenme, ya ven que estoy un poco afónico, lo cual es crónico, tendré que beber de vez en cuando. Bueno, pero no solo con la mar, con el comercio y con el cuidado de hacer bien las cosas de sus gentes. La naturaleza ayudó también con los robledales y con las minas, facilitando que se desarrollase una importante industria alrededor de la construcción naval primero y del hierro después. Así, comercio, transporte, navegación, construcción naval, minas y el hierro fueron las bases amplias sobre las que creció un tejido industrial que es parte tan importante de la forma de ser y de ver el mundo de los vascos. Con estos fundamentos y con la ayuda de unas instituciones financieras sólidas, sobre todo las creadas en la segunda mitad del siglo XIX, en 1857 el Banco de Bilbao, siguió el de Comercio en 1891 y después el de Vizcaya en 1901, Euskadi supo impulsar sus proyectos y poner su vida al compás de los pueblos más adelantados del mundo. Recordemos que las contiendas civiles y revoluciones, la escasa atención a la formación básica y superior, la debilidad de las instituciones y los malos gobiernos del siglo XIX fueron causas principales de un retraso español muy generalizado en la llegada a lo industrial y tecnológico, en relación con todo el oeste y el centro de Europa. España, desde Trafalgar y las guerras napoleónicas hasta el fin de la última guerra carlista en 1876, pasó por calamidades sucesivas, apenas amortiguadas durante cortos periodos de sensatez. Al terminar esa tercera guerra civil, nuestro índice de escolarización era solo la mitad de la media de Inglaterra, Francia, Alemania y los Países Bajos. En cuanto a la formación de profesionales superiores, Bilbao no tuvo, por ejemplo, Escuela de Ingenieros Industriales hasta 1893, 43 años más tarde que Madrid y prácticamente un siglo después de Francia, cuya escuela politécnica, inicialmente militar, se fundó en 1794. Los principales centros ingleses de estudios fueron de mediados del XIX y, por dar un ejemplo de los Estados Unidos, el Massachusetts Institute of Technology nació en 1846. Tuvimos ciertamente la iniciativa de la Compañía de Jesús, que fundó en Deusto la Universidad Comercial al principio del siglo y que proporcionó expertos y directivos de alto nivel al empresariado, pero en nada remedió la relegación de lo científico y lo técnico hasta muchas décadas después. Así, Bilbao llegó insuficientemente preparada a una revolución industrial retardada. Las fechas de instalación de hornos con la tecnología Bessemer para la producción de acero o de la fabricación de las primeras locomotoras confirman ese retraso tecnológico vasco del orden de un cuarto de siglo respecto a nuestros competidores europeos. Hay que destacar que hubo una excepción muy notable, que fue la de la generación eléctrica, donde la visión práctica de emprendedores e ingenieros vizcaínos, tenemos en la audiencia a José Galíndez, descendiente directo del más notable de ellos, facilitó los grandes aprovechamientos hidráulicos del Duero y a lo largo de los años la creación de uno de los primeros grupos eléctricos del mundo. Finalmente, los últimos 15 años del 19 y los primeros 15 del 20 trajeron a Vizcaya la consolidación tanto de los procesos de industrialización como de desarrollo empresarial. Ayudó el capital que se había acumulado gracias a la minería, también el repatriado tras la pérdida de las últimas colonias de Cuba y Filipinas. Pero sobre todo fue el impulso de un empresariado excepcional el que protagonizó el lanzamiento de muchísimas nuevas sociedades que prosperaron en los sectores naviero, del ferrocarril, químico, metalúrgico y eléctrico, que se acompañaron en los servicios con el desarrollo de la banca y los seguros.
Con esta prosperidad de final del XIX y principios del XX, el País Vasco, especialmente Vizcaya, trató por fin de progresar en las nuevas tecnologías que iba adoptando cada vez más en sus fábricas. En su conjunto, las actividades vizcaínas exigían profesiones con un contenido técnico bastante elevado, superior sin duda al medio necesario en muchas otras regiones de España, pero no tanto que llevara obligadamente a elevadas teorizaciones. Hubiese sido muy bueno apuntar más alto, pero comparativamente las cosas iban muy bien y según la fama, aquellos vascos eran hombres de acción, valientes, buenos comerciantes y administradores y trabajadores responsables, muy pragmáticos, pero sin embargo poco dados a las altas especulaciones científicas. Me detendré brevemente, aunque con algo más de detalle, en lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XIX en la industria naval vasca y como ilustración, específicamente en cómo se produjo el paso de la madera al acero, de la vela al vapor. En la primera mitad del siglo, la industria naval vasca consistía en astilleros de tamaño pequeño o mediano, con construcciones que quedaban limitadas por la disponibilidad decreciente de las maderas necesarias, importándose muchas, especialmente para las empolvaduras del Báltico. Los herrajes para los navíos se suministraban en las competentes ferrerías locales, pero sin embargo se importaban otros muchos materiales, equipos y pertrechos, pues su coste resultaba menor comprándolos fuera de España. Los barcos de mayor porte y los primeros en hierro o acero quedaban fuera de las posibilidades locales y algunos se adquirieron en Inglaterra, Holanda o Estados Unidos cuando el comercio los necesitaba. Pero a pesar de esas limitaciones, la demanda era grande y el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Carlista fue probablemente de los más prósperos de la historia de la construcción naval vasca, muy concentrada en las rías de Bilbao y de Pasajes. Las expectativas no podían ser más optimistas al terminar la Segunda Carlistada, cuando en una reforma aduanera de 1849 se permitió la importación de buques extranjeros de madera solo si eran superiores a 400 toneladas, ampliándose al tiempo las licencias para importar cascos de hierro. La medida protegía la construcción de arqueos medios y las partes de armamento en madera y ferralla en las que Vizcaya competía mejor, y ello sin duda contribuyó a que la industria vasca no tuviera que cambiar. Pero en esos mismos años los ingleses pusieron en servicio vapores veleros como el Great Britain en 1843 o el gigante de 207 metros de eslora Great Eastern, botado en 1858, ambos de hierro, y poco después, en 1866, el Agamenón, ya de acero. En Alemania se pasó a esta generación de nuevos grandes buques también entre 1840 y 1880. Con todo, en la navegación de larga distancia, los grandes y rápidos clippers resistieron hasta la apertura del Canal de Suez en 1869, momento en que la nueva tecnología de cascos de acero y máquinas de vapor, que había alcanzado por entonces consumos de carbón y velocidades realmente revolucionarios, desplazó definitivamente a la vela en la flota mercante mundial. Precisamente en 1868, cuando nuestro retraso tecnológico era tan patente, se liberalizaron en España los fletamentos, suprimiéndose el derecho diferencial de bandera y facilitando con ello que muchos de los tráficos empezaran a realizarlos navieras extranjeras con costes menores. Los armadores vascos reaccionaron con una gran renovación de sus flotas, importando del norte de Europa y también de los Estados Unidos de América vapores de acero modernos y competitivos, con los que se hicieron fortunas exportando mineral de hierro e importando carbón. Pero la contrapartida fue que todos los astilleros vascos, que habían tenido cierta importancia, entraron en crisis a partir de 1870. Los más ya habían desaparecido en 1885. Los bilbaínos no se conformaban con esta situación, considerando que su industria tenía excelentes fundamentos para tener éxito en la construcción naval en acero.
A la amplia infraestructura local formada por las renovadas acerías y las muchas fundiciones, forjas y talleres de calderería se añadía la disponibilidad de capital y sobre todo unos grupos empresariales capaces y decididos. Había que dar con una buena oportunidad y buscar algún apoyo tecnológico. En 1888 se constituyó la sociedad colectiva Martínez de las Rivas Palmer para recibir del Estado el encargo de 3 cruceros para la nueva escuadra, aprobada por Real Decreto de diciembre de 1887. Este pedido permitió acometer la construcción en Bilbao de un adelantado astillero con talleres muy completos y capacidad para la fabricación de buques de acero de gran porte. 3 años después, en 1891, ya se habían votado los 3 cascos, con sonadas celebraciones. La sociedad se recapitalizó y pasó a denominarse Astilleros del Nervión. Aunque ese progreso inicial fue prometedor, escaseaba la mano de obra cualificada y se fueron acumulando retrasos. También se superaron considerablemente los costes previstos. El constructor naval inglés Charles Palmer se negó a ingresar la parte del capital que debía contribuir, que finalmente tuvo que aportar también su socio español. Faltó apoyo del Ministerio de Guerra y presupuesto para construir las obras, y en 1892 se llegó a la suspensión de pagos y de todos los trabajos en el astillero. Fue una crisis sin precedentes en Vizcaya. El Estado incautó la factoría para terminar los buques, clausurándola cuando se construyeron las obras en 1896. Siguieron varias vicisitudes empresariales hasta que el astillero reabrió en 1900, fue adquirido en 1920 por Altos Hornos de Vizcaya para cederse a la Sociedad Española de Construcción Naval. A pesar de este desafortunado final del valiente proyecto de Astilleros del Nervión, la iniciativa fue el punto de inflexión para la modernización de la construcción naval vasca y su tan ansiada conversión al acero y al vapor. Ansiada porque el retraso que habían tenido los astilleros no se compadecía en absoluto con el florecimiento industrial y especialmente de la flota comercial vasca. Hacia 1900, Bilbao contaba con más de la mitad del tonelaje mercante de vapor del conjunto de las navieras españolas. Habían prosperado también las agencias, consignatarios y aseguradoras. Los propios armadores, liderados por Ramón de la Sota y Eduardo Aznar, pronto supieron aprovechar las nuevas capacidades y tecnologías adquiridas en la ría, uniéndose para aportar el capital fundacional de la compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, cuya actividad inicial, centrada sobre todo en las reparaciones, se extendió pronto y con éxito a nuevas construcciones que fueron ya todas en acero y con propulsión mecánica. Este ejemplo concreto de la historia industrial vasca ilustra bien el decidido dinamismo empresarial, aunque también confirma el retraso en lo tecnológico que se tendía a superar mediante alianzas con socios europeos. Con todo, los criterios prevalentes en las primeras décadas del siglo XX eran ya favorables al desarrollo de una cultura más ambiciosa en ingeniería. Los empresarios la fomentaban y los intelectuales más destacados clamaban por seguir los ejemplos de Europa. Eran tiempos en que la industria y las navieras triunfaban en la bolsa y la sociedad entera se beneficiaba de la tecnificación y del empleo especializado, así como del mayor bienestar que traían. Vinieron la crisis económica del año 29, el fracaso de la Segunda República y la Guerra Civil Española, seguida de la Mundial desde 1939 hasta 1945. Estas causas enlazadas nos aislaron y demoraron nuevamente. Pero con la normalización y la decidida apertura comercial de los años 60 se logró un despegue acelerado, con un crecimiento acumulativo anual superior al 7,5% durante 15 años seguidos. Ese milagro español aproximó nuestra economía a la media europea mucho más de lo que estaría en cualquier momento posterior. La pujanza industrial de Euskadi fue sin duda uno de los miembros más sólidos de ese impulso milagroso de España,
construyendo sobre lo mejor de nuestra tradición metalmecánica y naval. Por desgracia, las dos crisis del petróleo de los años 70 paralizaron nuevamente el desarrollo. El mundo se recuperaría, poco a poco, con nuevas industrias, con la electrónica, las comunicaciones, la informática. Pero parecía que en Euskadi seguíamos por lo pesado: las forjas, los barcos, las presas, las máquinas, la fuerza. Algunos caían en el pesimismo y la impotencia, otros, con la equivocada presunción de que con dinero se podía hacer todo, volvían a declarar que la técnica se compra, desanimando así a quienes insistían en buscar caminos de desarrollo tecnológico endógeno. El terrorismo de ETA incidió decisivamente en este escenario durante los años de plomo, 1978 al 80, y sobre todo logrando en 1982 el abandono en plena construcción de la central nuclear de Lemóniz. Ese cierre fue un golpe tremendo para nuestra avanzada industria eléctrica y supuso la pérdida en el País Vasco de toda una etapa tecnológica en proyectos de generación. Euskadi quedó por más de 20 años con una capacidad de producción eléctrica que apenas aportaba el 10% de su consumo. Pero el mazazo moral de Lemóniz fue aún más grave, pues muchos empresarios e industriales no lograron sobreponerse durante décadas a la inseguridad general y a las amenazas terroristas. Sin embargo, en los últimos 30 años, las manufacturas vascas han sido capaces de levantarse nuevamente. La convivencia, la economía y la industria se han normalizado. Y además se ha logrado en competencia muy abierta con países que tienen salarios bajos y capacidades semejantes a las nuestras para asimilar disciplinas técnicas. Una competencia que ha puesto a prueba la capacidad de Euskadi para emprender, mejorar drásticamente la innovación y generar nuevas tecnologías. La prueba se ha superado con industrias modernas del petróleo, el gas natural y otra vez la electricidad, con productos especializados del acero, con la máquina herramienta, la aeronáutica, los trenes, la automación y los equipamientos de generación y transformación eléctricos, con ingenierías y modernas flotas y procesadoras de pesca, unos pocos astilleros modélicos y un largo etcétera. Ya se ve que es esta una historia que no siempre ha sido de éxito fácil, y ni tampoco continuado, pero sí de tenacidad, de permanente emprendimiento, de planteamientos de altura hechos con visión conectada con el mundo grande. Y vuelvo al principio, son los hombres con un ideario bastante concreto y compartido, con una arraigada cultura valiente y emprendedora, con la autoexigencia de hacer las cosas bien, los que han permitido crear el progreso vasco y superar las dificultades y crisis que los tiempos han traído una y otra vez. Les hablaré ahora de un ejemplo personal, el de mi bisabuelo Jesús Antonio de Sendagorta. Trataré con ello de ilustrar estas mismas ideas desde un punto de observación más personal, refiriéndome a algunas aventuras y emprendimientos de uno de mis bisabuelos, de quien me separa casi exactamente un siglo. Se trata de Jesús Antonio de Sendagorta Larrazábal, nacido en la villa de Plencia en 1854. No tengo detalles sobre las primeras décadas de su vida, pero sí he podido acceder a bastante documentación sobre muchas de sus iniciativas posteriores y negocios, lo que me permite precisar razonablemente parte de su historia. En las familias de navegantes plencianos, los principios eran siempre más o menos los mismos. Después de los primeros estudios, a eso de los 13 o 14 años, los jóvenes se embarcaban con algún pariente marino que venía a ser su tutor en el aprendizaje práctico y en los estudios de navegación. Más adelante volvían a la Escuela Oficial de Náutica para diplomarse como pilotos y tras mucha experiencia de mar y estudio adicional, llegar a capitanes. Jesús siguió al menos en parte ese camino, que era la opción natural en su entorno, en que la mar era el espacio para la vida. Pero luego cambió de rumbo y fue a Newcastle a estudiar ingeniería de máquinas navales, apuntando así a un horizonte más amplio y orientado a lo tecnológico. Era sin duda
sensible a la inquietud por el retraso vizcaíno en la transición antes referida de la vela al vapor y quería estar en el mundo con la cabecera y no en la cola de la revolución naval. Luego, mi joven bisabuelo debió seguir algunas oportunidades que probablemente le indicaría su padre Jacinto, quien capitaneaba fragatas entre Bilbao y el Caribe. Pues se estableció varios años en Puerto Rico, donde se licenció como piloto en 1882 y como primer maquinista naval en el apostadero de La Habana en 1883. También en 1882 se casó por poder con presentación univasa, de familia vieja de marinos plencianos. Jesús era un imaginativo e incansable emprendedor y debió hacer ya algún dinero en esta primera etapa en el Caribe. Desconozco exactamente cuándo o por qué razón decidió cambiar Puerto Rico por las lejanísimas Filipinas. Aunque la apertura de Suez había ya acortado la duración del viaje en vapor entre España y Manila a menos de 40 días, el hecho es que la atención de nuestros gobiernos a esa colonia había sido y seguía siendo bastante superficial, pues en la segunda mitad del XIX los problemas de la metrópoli eran muchos y los ánimos imperiales estaban bajos, tras haberse perdido casi todas las Américas. Sí es verdad que hubo por entonces un impulso con el que España, agobiada por la sobrepoblación, quiso abordar la reconquista económica de las Filipinas, según denominación del historiador Martín Rodrigo, un impulso que culminó con la importante exposición de Filipinas de 1887 en el Parque del Retiro. Ni siquiera sé con seguridad si el destino elegido por Jesús en Oriente era ya desde el principio el archipiélago español, pues inicialmente, por un tiempo no demasiado largo, se estableció en Singapur. El caso es que en Singapur tenía ya en 1890 negocios propios y también otros en asociación con el alavés Gavino de Urrutia y un comerciante portugués, Fernando de Almeida, apareciendo los tres como socios de una empresa colectiva denominada Tabaquería Universal, dedicada al comercio y al cabotaje en el mar de China Meridional, Singapur, Manila, Macao, Saigón, Bangkok, etc. Esta sociedad fue propietaria de al menos dos barcos, el Emilia y el Matilda, y también del restaurante de París, este en Manila. Pronto Jesús se ganó la confianza plena de Urrutia para manejar primero la pequeña flota y luego muchos otros negocios. Los porcentajes que tomaba cada partícipe en las distintas operaciones variaban caso a caso, como también era diferente su involucración en la gestión de cada empresa. Gavino Urrutia y Jesús Sendaorta se establecieron finalmente en Filipinas, empezando una colaboración muy íntima de enorme creatividad y expansión. Muchos emprendimientos y negocios se canalizaron a través de Urrutia y compañía, nueva empresa colectiva en que mi bisabuelo fue adquiriendo peso creciente, hasta sobrepasar el del propio Gavino hacia el cambio de siglo y superar los 2/3 en 1909. En muchas operaciones entraban también otros inversores colectivos o comanditarios ajenos al núcleo, configuraciones que se adaptaban a las posibilidades y circunstancias de cada emprendimiento concreto. He podido analizar las documentaciones de muchos de esos negocios. Se encargaba su desarrollo siempre a una persona de gran confianza de los inversores principales. Y si no se trataba de uno de los socios que habían concedido el negocio, aparte de la retribución como gerente, se le daba acceso a una participación, típicamente era del 10%, en el capital. De esta forma, el responsable siempre atendía a la empresa como algo propio. Las juntas de socios eran frecuentes y en ellas se intercambiaba mucha información sobre la marcha de las operaciones, se valoraban mercados y nuevas oportunidades y se rendían cuentas con transparencia y gran detalle. Ese sistema, basado en la generosidad y la confianza, permitía a los empresarios ausentarse durante periodos relativamente largos para atender otros asuntos en las grandes ciudades de la región que visitaban con asiduidad, también para volver
de vez en cuando a España. La sociedad Urrutia y Compañía adquirió nuevos vapores, cuyos nombres, Nuestra Señora del Pilar, de Begoña, del Carmen, etc., hablan con fuerza de las devociones y de la patria. Se desarrolló también un astillero de reparaciones con un varadero en la isla de Cebú. Florecían los servicios de consignaciones de buques desde Manila y las operaciones de exportación e importación, sobre todo de copra, tabaco, abacá, maderas, ganado y maquinaria. Se desarrolló una industria de aceite de coco, así como varios talleres para reparaciones y manufacturas sencillas destinadas al mercado filipino. Jesús impulsó también otros negocios propios. Compró los lanchones Amelia y Sarita y los vapores Plencia y Albay, además de un pailebot X, se llamaba X. También un aserradero de maderas en Calahuac, en la región forestal de la provincia de Talladas. Invirtió en un periódico, en un banco y en la explotación de las minas de oro de Paracale, en la región de Camarines Norte. En 1900 se refundó el antiguo Jockey Club de Manila, uno de los hipódromos más prestigiosos de la región Asia-Pacífico. Se construyeron sus nuevas instalaciones en el distrito de Santa Cruz, de la capital, al norte de esta, con una inversión que hicieron a partes iguales mi bisabuelo con otros 15 socios fundadores. Jesús y Presentación disfrutaban mucho de la vida agradable de la alta sociedad filipina, que alternaban con algunos viajes a Plencia, sobre todo de mi bisabuela, pues ella prefirió que los hijos nacieran en su tierra. Él, por otra parte, tenía que viajar muy frecuentemente por todo el sudeste asiático para atender negocios y oportunidades. Además de la vocación por la mar y el carácter tan dispuesto para el emprendimiento, el comercio y la industria, a Jesús le llamó fuertemente la tierra. Adquirió una finca en la pequeña isla de Diagan, próxima a Masbate, plantando cocales y comprando con el tiempo las tierras colindantes hasta hacerse con la totalidad de sus 270 hectáreas. En otra isla mayor, Burías, perteneciente también a la provincia de Masbate, adquirió 6.000 hectáreas de terreno en clavería, que dedicó a ganadería mayor. Parece hoy que mi bisabuelo fue capaz de sacar tiempo para todo. Incluso lo dedicó a reunir una importante colección de sellos y otra curiosísima con varios cientos de preciosas tapas de cajas de cerillas chinas. También parecería que en esos poco más de 20 años que estuve en Filipinas todo el entorno le fuera siempre favorable, pero recordemos que la historia no dice eso. En 1896, apenas unos años después de la instalación de Jesús en Manila, los tagalos de la zona central de Luzón se consideraban capaces de gobernarse a sí mismos mejor de lo que lo hacíamos los españoles, y así se levantaron en revolución. Inicialmente otras etnias no siguieron el movimiento, tampoco se perdió el control del ejército, a pesar de que bajo cada oficial español había 25 o 30 soldados filipinos. Pero la sublevación fue ganando terreno y las cosas estaban ya muy complicadas cuando, en el contexto de la guerra hispanoamericana, los estadounidenses lograron el dominio de la bahía de Manila en la batalla naval de Cavite en 1898. En diciembre, el Tratado de París dio por finalizada la contienda, entregando España oficialmente el archipiélago a los Estados Unidos, a la vez que se abandonaron las demandas sobre Cuba. Pero los filipinos sublevados habían declarado unilateralmente su independencia en junio y no admitieron ese resultado de París, intensificando su revolución, lo que llevó a una cruenta guerra en las islas que duraría otros 4 años. Bueno, pero tampoco el entorno fue en todo desfavorable, ni mucho menos, pues en esa tierra generosa había siempre muchas oportunidades. Además, tras la pérdida de la colonia y el éxodo de nuestros militares y funcionarios, la posición de la comunidad española cambió radicalmente, pues las animadversiones de los tagalos durante la Revolución y los americanos en la guerra se diluyeron rápidamente. Afortunadamente también los Estados Unidos
instauraron un sistema de gobierno liberal que respetó a los propietarios de cualquier origen, favoreciendo mucho el comercio con su país, cuyo volumen en 1920 era ya 10 veces más que en 1895. Gracias a esa administración abierta, sumada a la generosidad de los propios filipinos, los españoles y sus descendientes pudieron mantener durante varias décadas, además de sus propiedades, una gran influencia y prestigio. Bien, dejo Filipinas y hablaré brevemente de la empresa y la inversión como claves de la idiosincrasia socioeconómica vasca. Los emprendedores, navegantes, comerciantes e industriales de Euskadi han sentido siempre la responsabilidad de hacer las cosas mejor cada día y han aportado una y otra vez sus iniciativas y proyectos con la ilusión de hacer más próspera su sociedad y también prosperar ellos. Como ciudadanos siempre han asumido con naturalidad que un mañana mejor siempre es posible, pero también que cada uno tiene la responsabilidad moral personal de lograr que así sea. Es un colectivo que ha entendido bien lo que es una empresa, tal como se define en la primera acepción del diccionario de nuestro equivalente de la lengua. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Thierry Sonnenfeld afirma que los CEOs de las mejores empresas son considerados dentro y fuera de las mismas como héroes. Como los míticos de la historia o las leyendas, son líderes que se distinguen por unos códigos de honor y valores que los demás reconocen y aprecian, pero también deben lograr un bien práctico para su grupo. Concretando una misión, creación y símbolo de sus sueños y aspiraciones, los empresarios impregnan con su visión y sus valores los comportamientos de sus equipos, los embarcan en la hazaña colectiva de alcanzar esos fines y logran que todo ello se traduzca en resultados pragmáticos como productos o servicios valiosos, oportunidades de desarrollo personal y profesional, ganancias económicas y crecimiento, unos beneficios que finalmente se extienden a toda la sociedad. Los héroes empresariales vascos han sabido hacer las cosas bien, con espíritu de servicio, visión amplia, sana ambición, notable austeridad de medios, valentía, buen hacer y tenacidad. Y todo eso constituye una cultura muy eficaz que ha sembrado la prosperidad de su tierra. Debo destacar otra idea que ha formado siempre parte de esos valores comunes y permite entender mejor todo lo que antecede. Se trata del sentido reverencial del dinero, un concepto que describió Ramiro de Maeztu en varios artículos periodísticos entre 1926 y 1933. Resaltaba que en el uso del dinero hay una cuestión moral. No es indiferente que se disponga de él de un modo o de otro. Quienes poseen ese sentido reverencial son quienes no piensan solo en los bienes que se pueden adquirir para satisfacer las necesidades inmediatas o caprichos propios, sino en el bien que con ese dinero puede hacerse, la libertad que mediante él puede llegar a conquistarse, si se ahorra y sobre todo se invierte sabiamente poniéndolo al servicio del progreso. Empezaba esta exposición destacando que el conocimiento, el know-how, no se traduce en prosperidad si no hay sueños, proyectos vitales. Pero faltaba ahí el tercer ingrediente esencial, que es este comportamiento ejemplar del empresario líder. Comportamiento que solo se manifiesta y define situación a situación, que finalmente forja la confianza, el compromiso y la fidelidad de las personas que participan en la empresa. Bueno, y termino ya explicando muy brevemente algunos frutos del ejemplo de Jesús de Sendahuerta. Mi bisabuelo murió en su queridísima Plencia natal en febrero de 1917, cuando su hijo Fidel, mi abuelo, tenía 23 años. 4 años atrás, mientras Fidel residía en Nueva York aprendiendo el negocio marítimo y trabajando en una empresa consignatario, el súbito deterioro del estado de salud de su padre le había obligado a mudarse precipitadamente a Filipinas para atender los numerosos negocios en las islas.
Se quedaría en Manila casi 6 años, volviendo a Plencia brevemente para casarse con mi abuela Carmen en 1919. La pareja se estableció en Filipinas, donde en 1921 nacería su primer hijo, mi tío Jesús, conocido en la familia como el Filipino. La terminación de la Primera Guerra Mundial había dejado falta de barcos y los fletes experimentaron una fuerte subida. Poco después de la vuelta de Fidel a Manila, se aprovechó esa coyuntura para vender en muy buenas condiciones los vapores de Urrutia y compañía y liquidar esa sociedad. Mi abuelo utilizó los fondos recibidos sobre todo en los desarrollos agrícolas y ganaderos de Diagan y Burías, que logró organizar muy eficazmente. Gracias a esa buena gestión de Fidel y a las constantes inversiones en mejoras y nuevos proyectos, y a pesar de las dificultades de los españoles en Filipinas que trajo nuestra guerra civil, las principales propiedades en el archipiélago se pudieron mantener en la familia hasta 1977. Las vocaciones técnica y de la mar llevaron a mi padre, Enrique de Sendagorta, a hacerse doctor ingeniero naval. Sus primeros trabajos profesionales fueron en la Sociedad Española de Construcción Naval, dirigiendo primero el departamento de máquinas y luego el de casco. En 1955, con 31 años, no estaba cómodo con la realidad frecuente de que los armadores o los astilleros vascos comprasen proyectos y asistencias técnicas a constructores o ingenierías extranjeras y se estableció por su cuenta para ofrecer esos servicios. Un año después, ordenó su nueva actividad fundando la empresa de ingeniería Sener Técnica Industrial Naval. A la vez, colaboraba próximamente con su tío político, Pepe Gomendio, en el impulso de una nueva naviera que pronto se llamaría Marítima del Norte. Pepe había desarrollado una importante explotación agrícola en Marruecos y necesitaba barcos para transportar sus productos, especialmente naranjas, desde Casablanca y Larache al norte de Europa. Mi padre proyectó los 2 primeros buques y se encargó de gestionar su construcción en los astilleros santanderinos Base Sambre Corcho, Corbasa. Se llegó a la vez a un acuerdo para que el gerente director general de la nueva naviera fuera su hermano mayor, Jesús el Filipino, que por entonces era teniente de navío en la Marina de Guerra. Nacieron así casi simultáneamente Sener y Marítima del Norte, 2 empresas que tendrían proyecciones destacadas en el futuro tecnológico y marítimo de España. Termino con esto mis rudimentarios apuntes sobre el fértil ideario colectivo que tantas buenas iniciativas ha traído al País Vasco y a España. Proyectos marítimos, comerciales, industriales y empresariales que han contribuido a la dignidad, prosperidad y formación de quienes de forma directa o indirecta han participado en ellos. Estoy seguro que muchos empresarios vascos amigos podrían precisar y mejorar muchísimo lo aquí expuesto, aportando otros matices y ricos ejemplos propios o conocidos. Pero también de que el cuadro aquí bosquejado les resultará no ya reconocible, sino muy familiar. Muchas gracias. A continuación procederé a contestar en nombre de esta Real Academia, que me honro en dirigir, el discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo don Jorge Sendagorta Gomendio. En primer lugar, quiero agradecer a don Jorge Sendagorta y a la Real Academia el haberme dado la oportunidad de contestar al discurso de recepción que hemos tenido la satisfacción de escuchar. Existía en tiempos del Imperio Chino una condecoración cuya distinción y ennoblecimiento recaía no solamente en quien la recibía, sino en los progenitores de las 3 generaciones anteriores, significando con ello que había que premiar no solamente al recipientario, sino a aquellos que con sus enseñanzas y ejemplo habían contribuido al ennoblecimiento del mismo. Tal situación
en esta saga sería perfectamente de aplicación a la saga de la familia Sentagorta, de acuerdo con el discurso que acabamos de escuchar. Lo que nos llevaría a reconocer y recordar aquella famosa frase que mucha gente se atribuye, pero en realidad que es original de Bernardo de Chartres en el siglo XII, que decía que somos enanos de pie a hombros de gigantes. Pero tal necesario y justo reconocimiento de los méritos de los antecesores no nos debe hacer caer en un peligro, que es no darnos cuenta de que a veces los sucesores no solamente han cogido el testigo, sino que su paso por la saga familiar ha supuesto un cambio radical y engrandecimiento de la misma. Decía el gran historiador Antonio Ballesteros que pocos reinados en España tenían el peso del de Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico. Es, sin lugar a duda, él el responsable de toda la formación y de todo el carácter y de visión política que tuvo el gran monarca católico. Pero, repito, esa evocación de los antepasados no nos debe hacer que olvidemos lo aportado por los sucesores. Cuando Fernando el Católico llega a ocupar el trono de Aragón y de Castilla, un comerciante de Burgos podía pensar en vender sus productos en la feria de Medina del Campo, quizá en la de Valladolid y como mucho en la de Sevilla. En poco más de 30 años ese mismo comerciante podía vender sus mercancías no ya en Málaga o en Granada, sino en Nápoles, en Santo Domingo o en Cuba, a miles de kilómetros de allí. En poco más de 30 años, Fernando el Católico se había convertido de ser el rey de un pequeño reino al rey más importante de la cristiandad, con posesiones en 3 continentes. Don Jorge Sentagorta Gomendio, doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ingeniería Oceanográfica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tomó las riendas de Sener en 1986, con 34 años. En aquel momento Sener tenía únicamente situación y negocios en España y atravesaba una profunda crisis debido a que la construcción naval se estaba desmantelando en España y su producto estrella, las centrales nucleares y el diseño de las mismas, estaba totalmente parada por la moratoria nuclear. Apenas tenía presencia en las áreas de aeronáuticas o espaciales. En poco más de 30 años, Sener tenía presencia en 19 países, tan diversos como México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Polonia, etcétera, etcétera, facturando 500 millones y teniendo 2.500 empleados. Sus áreas de negocio son diversas y dinámicas, atendiendo en cada momento a las necesidades de la industria y de la sociedad. Su celebérrimo programa Forum, que fue creciendo y engrandeciéndose hasta ser auténtico líder en el mercado de la construcción naval, hasta tal punto que el gigante industrial Siemens pensó que era la herramienta que le faltaba para completar su programa de Accelerator y procedió a su compra a finales del año pasado. Su presencia en diversas áreas, por ejemplo, por citar algunas, de ingeniería civil, el metro de Montreal o el metro de Guadalajara en México, o el césped escamoteable del Estadio Santiago Bernabéu, o la línea de alta velocidad de California, o en áreas de energía como centrales de regasificación, ciclos combinados, centrales eólicas offshore, cogeneración, etcétera. Mención obligada es que mencionemos el tema del desarrollo de una industria, de la industria de propulsión de turbinas a través de ITP, cuya venta en el 2017 a Rolls-Royce acaparó toda una serie de comentarios laudatorios en la prensa económica especializada. Al decir de su competencia, es la empresa de ingeniería más innovadora del mundo. Esto sí es una historia de éxito. Y evidentemente, volviendo a los ancestros que mencionábamos al principio, qué duda cabe que la genética y el ambiente familiar que recibiera don Jorge fue la semilla que él recibió, pero la tierra en la que había que tenía que fructificar esa semilla, esa la puso él con su entrega, con su dedicación, con su trabajo, con su acierto. Don Jorge nos ha hablado de algo que le preocupa y que realmente, siendo él un ingeniero brillante, comprendo que es algo para preocupar. Ha citado un pasaje de Antoine de Saint-Exupéry en La Ciudadela, en el que mencionaba una frase que venía a decir algo así: no cedáis a los arquitectos, a los ingenieros, el que construyan las ciudades, porque si solo de ellos depende, nada surgirá de la arena.
sin embargo, encargárselo al descubridor ignorante y a su gente, porque inmediatamente surgirán una ciudad que brillará con el sol de 30 cúpulas. Y además, eso será fácilmente porque su espíritu y su sueño se habrá invadido en la ciudad y encontrará entonces todos los calculistas que necesite. Bueno, la verdad es que comprendo que a don Jorge la situación y la frase le preocupe y creo que es necesario que la comentemos un poco. En primer lugar, bueno, tendría que decir que Antoine de Saint-Exupéry es una persona muy querida en mi familia, porque bueno, pues tenemos tazas con sus frases y hasta una hija mía, que curiosamente es ingeniero industrial, la tiene una imagen del Principito de esas pantallas en su ordenador. Pero dicho eso, habría que ver que yo creo que habría que puntualizar, o quizá aquí matizar de lo que ha entendido. Y lo primero que habría que decir es que no se trata solamente de que haya 30 cúpulas, sino de que las cúpulas tengan belleza. Y será el arquitecto, que no solamente habrá calculado la resistencia de los edificios para que no se caiga junto con los arquitectos, junto con los ingenieros, sino que será el que de alguna manera hará que esas cúpulas tengan belleza. Sí, y quizá de alguna manera evoquemos aquella famosa proporción, quizá la más clásica, la proporción áurea 1,618033, a la que misteriosamente confluye la serie de Fibonacci, que de alguna manera está presente en esculturas, en arquitectura, hasta en las Meninas de Velázquez, y que nos vienen a decir que la belleza está basada en la armonía y está en las matemáticas. De alguna manera podríamos decir que la belleza es la expresión de esa armonía matemática. Y esto no es solamente apelar a cánones medievales o clásicos hoy, como todo, supuestamente superado, no. Cuando en 1915 Albert Einstein postula la teoría de la relatividad generalizada, sostiene que hay unas curvaturas del espacio-tiempo que él intuye que tienen que ser unas curvaturas de Riemann. Y le preguntan por qué. Y él dice, porque dichas curvaturas son de extrema belleza. Años después, en experimentos llevados a cabo desde Monte Wilson en Estados Unidos, se demostrará que dicha hipótesis, basada en un criterio meramente de belleza, era acertado. Pero a Saint-Exupéry no habría solamente que decirle estas cuestiones basadas en criterios de belleza, que pueden ser o no discutibles. No. Sino habría que ir más al fondo de la cuestión y decirle que afortunadamente la naturaleza del ser humano no es disyuntiva, no somos o calculistas o soñadores, sino que podemos ser ambas cosas. Es más, en el ingeniero auténticamente de raza se da esta unión, se es soñador y calculista. Sí, porque ese ingeniero un día observa que sueña con volar y observa que hay un perfil de ala que, chocando contra un flujo de aire, experimenta una presión en la zona inferior del ala y una depresión en la superior, que tiende que haga que el ala se sostenga y vuele. Y entonces dice, bueno, pues vamos a hacer que tenga que enfrentarse a un gran flujo de aire. ¿Cómo lo haremos? Poniéndole un motor. El ingeniero calculará el perfil del ala, y no solamente el perfil, sino además el motor que hay que ponerle para que se produzca esas presiones y esas depresiones, que se sostenga el ala, y así el avión volará. El sueño de Dédalo, que curiosamente es el de Saint-Exupéry, se habrá hecho realidad gracias al sueño de un ingeniero. Lo cual nos lleva a una frase muy bonita de don Enrique Sentagorta, gran ingeniero, padre del nuevo académico, que decía que el ingeniero es aquel que acerca los adelantos de la ciencia a la sociedad. Sí, pero claro, para que las cosas pasen del gabinete de diseño a la realidad, hace falta construirlas, hace falta encontrar los medios financieros, hace falta ponerlas, hace falta un empresario. Y de nuevo, los ejemplos y realizaciones empresariales de don Jorge en áreas cuyo nutriente fundamental es la ingeniería son sencillamente apabullantes. Sí, diré a su vez que el empresario, también el empresario de raza, es también un soñador, de manera que el ingeniero y empresario es un soñador por partida doble. Pero eso sí, estoy absolutamente de acuerdo en que tanto unos como otros no han sabido vender absolutamente de ninguna manera sus sueños a la sociedad. Y mientras que artistas y todo tipo de cuestiones, literatos, etcétera, etcétera, son maestros en este marketing de sus propios sueños, ni los ingenieros ni los empresarios
han sabido vender esos sueños que ellos tienen. Y sin embargo, voy a hacer una pequeña explicación para demostrar que efectivamente el auténtico empresario es un genuino artista. Decía el gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer en 1866 que el auténtico poeta es aquel que lo que está caído lo levanta, lo que no se ve lo adivina, y lo que está muerto lo saca del sepulcro y le dice que ande como Cristo a Lázaro. ¿Y qué hace el empresario? Lo que está caído, una empresa en dificultades que está a punto de perder a lo mejor el puesto de trabajo para miles de familias, lo levanta. Lo que no se ve, una oportunidad, un desafío, una necesidad no cubierta, la ve. Lo que está muerto, porque otros fracasaron anteriormente, o quizá él fracasó en un primer intento, lo resucita. Sí, el empresario es en el fondo es un gran soñador, que de alguna manera, donde otros ven vacíos, él ve oportunidades. Pero estaremos todos de acuerdo en que hay empresarios y empresas, puesto que las empresas en el fondo pues se nutren de ese espíritu inicialmente que le inspiraron sus fundadores y luego la de los directivos que sigue habiendo. Y quizá estamos un poco saturados de ver como auténticos gurús, sobre todo viniendo de la zona de California, de Silicon Valley, nos vienen a dar conferencias cobradas a precios estratosféricos en que nos hablan gustosamente de visión, misión, etc., siempre con una especie de autorreferencia ampulosa para ellos mismos que les hace que se sitúen por encima moral, éticamente y empresarialmente de todos los que les oyen. Pero bueno, es un poco curioso. Pero luego en la medida en que uno analiza un poco estas compañías se encuentra con una situación graciosa, que es que se pliegan a todas las presiones de lo políticamente correcto, a presiones de los gobiernos, instituciones, etcétera, 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 con tal de aumentar sus beneficios y sus cotizaciones. Y la verdad es que quizá deberíamos ser magnánimos con ellos, porque claro, en un mundo de tantísima competencia y de tantísima dificultad empresarial, pretender que las empresas se guíen por códigos éticos, morales, en búsqueda de la honorabilidad y de la verdad, quizás sea un sueño un tanto quijotesco, una utopía irrealizable. Por eso cobra especialmente importancia aquellas empresas que contra viento y marea son capaces de ser fieles al espíritu inicial de sus fundadores y de alguna manera se mantienen fieles a esos principios. Y lo que voy a contar ahora es algo que no lo sabía don Jorge Sendagorta cuando me pidió que contestase este discurso. Y no lo sabía porque sucedió 2 años antes de que se incorporara a SENER. En 1984, el superpetrolero Barcelona de la Naviera Fletamentos Marítimos se encontraba con un enfrentamiento a largo plazo con la empresa estatal En Petrol. Por condiciones de la situación de fletes del mercado, en un momento determinado, a En Petrol le sobraba el buque tanto Barcelona. Y por tanto lo que dijo era que no estaba en condiciones de navegabilidad. Evidentemente la excusa quedaba en absoluta evidencia, puesto que había dicho que no estaba en condiciones de navegabilidad incluso antes de haberle hecho ninguna inspección técnica. Luego quedaba de manera patente que aquello era una excusa. Pero claro, dio lugar a un gran arbitraje en el cual la pieza fundamental era el peritaje técnico que tenía que haber y el que tenía que determinar si el buque tanque Barcelona se encontraba en condiciones de navegabilidad, sí o no, en el momento en que le fueron negadas las órdenes. Había que consensuar entre ambas partes el perito técnico. Y En Petrol sugirió a SENER, con quien tenía grandes relaciones comerciales, técnicas, de servicios, sobre todo a través de Petronor, amén de que tenía en aquella época fletado el LNG Layetá Marítima del Norte, presidida por Jesús Sendagorta. Nosotros en Fletamentos Marítimos no teníamos absolutamente ninguna relación de ningún tipo con SENER y tampoco teníamos trato con la familia, aunque eso sí sabíamos de su prestigio técnico. Y también recuerdo que mi padre dijo que la familia Sendagorta era una familia de bien. Y aquello fue suficiente para que aceptásemos la propuesta de En Petrol. Evidentemente siempre nos quedaba la duda de saber si los valores de la familia se habían capilarizado suficientemente a la empresa y a la sociedad como para responder en una situación como esta. El arbitraje y los procedimientos técnicos y legales llevaron su tiempo, y con todo ello también fue aumentando el volumen en litigio en el arbitraje hasta llegar a la cifra de 4.000 millones de pesetas, mucho dinero para aquella época.
Nos consta que en Petrol intentó hacer presiones a Sener por medios unas veces sutiles y otras no tanto. Al final se hizo público el dictamen de Sener, que fue exhaustivo y concluyente. El buque tanque Barcelona se encontraba en condiciones de navegabilidad en el momento en que le fueron negadas las órdenes. Se había demostrado que esos valores de navegabilidad y de búsqueda de la verdad que la familia Sendagorta tenía se habían capilarizado a la empresa. Lo cual nos lleva a otra frase escueta, pero muy profunda, de don Enrique Sendagorta, que decía que el honor es una necesidad del alma humana. ¿Y qué es el honor? Quizá para contestar a esta pregunta venga bien recordar aquella película que se llamaba Matar a un ruiseñor, Robert Mulligan, que interpretaba a Gregory Peck, que interpretaba el papel de Atticus Finch, un abogado en la América profunda de los años 30, que contra viento y marea decidía defender a un negro acusado injustamente de asesinato. Claro, evidentemente todo el pueblo está en contra, y un buen día su hijo pequeño le pregunta: papá, ¿por qué vas a defender a esta persona negra contra la opinión de la mayoría del pueblo? Y Atticus Finch, mirándole a los ojos, le contestó y le dijo: porque si no lo hiciera, no podría caminar con la cabeza alta. Ni siquiera podría decirte a ti y a tu hermana Jean lo que tenéis que hacer. Lo único que no se rige por las reglas de la mayoría es la propia conciencia. Estos son los valores de la familia Sendagorta, estos son los valores del nuevo académico. Y se suele decir que detrás de todo hombre que triunfa, como soporte fundamental del mismo, hay una gran mujer. Yo ampliaría el ámbito, diría que lo que hay detrás de cada hombre que triunfa como soporte fundamental es una familia, su familia, que es ayuda y ánimo en las dificultades, consuelo y acicate en los fracasos, esperanza y optimismo ante el futuro. Porque es así. Jorge conoció a su mujer, Sol Pudos, hija de otro brillante ingeniero, en la fiesta de paso de Ecuador de la Escuela de Navales. Juntos y junto con sus 3 hijos, uno de los cuales se ha tomado relevo del Sener, y junto a sus 10 nietos, forman una de esas familias que pueden estar orgullosas de su pasado y, por lo tanto, esperanzadas y optimistas ante el futuro. Porque, como decía Miguel de Unamuno en una frase muy bonita y marinera, con maderas del recuerdo armamos las esperanzas. Al margen de todas sus iniciativas de ingeniería, empresarial, etc., don Jorge Sendagorta ha sacado tiempo pues, para ser miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Consejo Asesor de la Universidad Rey Juan Carlos, colegiado de honor del Colegio de Oficiales de Ingenieros Navales, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del IES, miembro del Comité Directiva de los Empresarios Vascos, miembro del Comité Directiva de la Empresa Familiar, etcétera, 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 aparte de tener aficiones múltiples y diversas, como su amor a la marinería, al cine, a la música, a las actividades culinarias, etcétera, etcétera. Un aspecto que no puedo dejar de mencionar es, y ha quedado también bastante patente en el discurso de don Jorge, es su amor a su patria chica, a su terruño, Plencia, en el País Vasco. Con motivo de los años duros de hierro, de la extorsión y los asesinatos de ETA, pues surgió otra falsa dicotomía. Había que elegir entre ser o vasco o español. Si hay alguien que dejó claramente que esa dicotomía era no solamente falsa, sino que era justo lo contrario, fue precisamente el padre del recipientario don Enrique Sendagorta, en un libro precioso que se titulaba Indomables del mar. En dicho libro se hablaba de los marinos de guerra vascos desde el siglo XVIII, de los Castañeda, de los Blas de Lezo, de los Churruca, de los Oquendo,
de los Gomendio, antepasado este último, de don Jorge, que decía que combatieron por España y consideraron que su marina era muy importante para el mantenimiento del imperio. Don Enrique los unía a todos ellos también con otros descubridores vascos como Elcano, Legazpi, Urdaneta, y junto con otros descubridores españoles, aunque no vascos, como podía ser Alcalá Gariñano, Jorge Juan, y decía, trabajaban hombro con hombro. Los vascos y demás españoles se respetaban, se ayudaban y se querían, porque construían juntos. Bonita y noble expresión, porque construían juntos. Y terminaba diciendo, he puesto este ejemplo de la Marina de Guerra del siglo XVIII para demostrar que esos vascos contribuyeron con grandeza generosa y heroica al ser de España, que llevará en su pecho urdimbre el optimismo de iniciativa y de lealtad de esos hombres. No se puede expresar de mejor manera esa unión absoluta entre lo español y lo vasco. Y hoy ya no tenemos descubridores ni tenemos conquistadores, pero tenemos los empresarios. Y si antes los descubridores descubrían zonas geográficas, hoy los empresarios descubren oportunidades. Y si antes los conquistadores edificaban colegios, universidades y hospitales, hoy los empresarios construyen centros de trabajo para mucha gente. Y en ese sentido, la familia y la saga de los Zundaorta constituye la continuidad de esos descubridores, la continuidad que es necesaria hoy en los siglos XIX, XX y XXI. Es un honor para esta Real Academia recibir en su seno a don Jorge Zundaorta Comendio, ingeniero brillante, empresario de éxito, gran persona, heredero de un pasado empresarial y padre de su futuro. Y para terminar, decir que, contra la opinión de Ortega y Gasset, mencionada por el Cipendaño en su discurso, no es un honor el papel del ingeniero comparado con el de otros artistas, como él se menciona. Puesto que si estos últimos son capaces de elevar nuestro espíritu con quizá una obra de arte, el ingeniero, por una parte, es capaz de acercar la ciencia a la sociedad, como hemos dicho. Pero mucho más importante, porque el ingeniero, al trabajar con unas leyes físicas de gran belleza, unas leyes creadas por el mismo Dios, casi imperceptiblemente, casi sin darse cuenta, está trabajando con la mente de Dios. Muchas gracias.